La charla de Jerez de Fronteras, la charla 24. Iremos desde Ronda San Telmo, Plaza Madre de Dios, Diego Fernández Herrera. Hemos ido viendo el Jerez de este radio y luego estamos ya acercándonos a la zona histórica de Jerez. Hoy vamos a tratar este barrio que en cierta manera toca ya los arrabales medievales del viejo Jerez. Es una zona, como veis, que tiene una gran barriada de bloques, llega hasta la vía del ferrocarril y tiene aquí una zona interesantísima de colegios y bodegas, muy importante, que es una urbanización regular y que podría haber tenido un gran futuro en la historia de Jerez. Y aquí tenemos el gran vacío de lo que fue la estación de ferrocarril. En este plano de Madoz, fijaros que se ve cómo aparece, cómo esto realmente acababa aquí. Aquí ya había una gran bodega, como veis. Esta era la calle del Sol, Plaza de Orellana, y aquí tenemos el convento de franciscanas de la Madre de Dios que tapó una calle tan importante como Corredera. Fijaros que aquí aún se nota el camino que seguía Corredera, que era muy importante esta calle. Pues bien, la tapó. Al final fue Sol la que salió bordeando esta colina. Es verdad que aquí también había una colina y luego va a ser la nueva calle la que va a seguir esta entrada del ferrocarril. Fijaros cómo el ferrocarril tenía primero la estación muy cerca ya de la Plaza de las Angustias, y había ido al corazón puro de la ciudad. En estos vacíos es donde se van a construir estos grandes bloques que van a acabar conformando la Plaza Madre de Dios. En este plano, fijaros también, se ve, bueno, no se ve mucho, pero se ve la estación, la calle del Porvenir, como ya todo esto se frenaba en la gran manzana del convento de las monjas Madre de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué esos caminos que habían sido tan importantes en la Edad Media tras la Reconquista, que definieron que Jerez creció, fijaros, creció sobre todo hacia el sureste, en vez de hacia el sur, que no creció apenas, ni hacia el norte, ni hacia el oeste? No, Jerez creció, basta verlo en esta dirección. ¿Por qué eso luego se frenó? Porque estos caminos realmente lo que buscaban era el puente de la Cartuja. Era el único puente que existía para cruzar el Guadalete. De manera que los caminos que iban hacia el puerto de Santa María realmente ya salían hacia aquí, y se ve que la ciudad cobró mucha importancia en la relación con Medina-Sidonia, esta luego le llaman la carretera de Algeciras, es decir, con esa zona de la provincia de Cádiz que debió ser muy importante en la Edad Media. Mucho más que el puerto de Santa María, mucho más que el Guadalquivir, incluso mucho más que Sevilla. Es curioso, quizás que la frontera estaba dirigiendo, la Reconquista se dirigía hacia el sur, hacia el sureste, y por eso la ciudad creció en esa dirección. Luego ya veremos que la ciudad ha dejado de crecer en esa dirección, por eso las monjitas pudieron cortar ese camino, y por eso fijaros que al final la ciudad se trunca en esos caminos que salen, en parte también por la aparición de la barrera del ferrocarril. Aquí vemos cómo hacia la Ollanca de San Telmo venía este camino que iba a la orilla del Guadalete, pero que no había puente. Este puente de la Azucarera es posterior, es decir, que el que ya venía por aquí ya no podía cruzar. Fijaros que aquí ya aparecían las marismas. Este es un plano de finales del 19 que llegan, se hace hasta la Guerra Civil. Sí que era posible, una vez cruzado el Guadalete por el puente de la Cartuja, venir por esta cañada ya a la margen izquierda del río. Porque fijaros ya en la marisma que hacía imposible cruzar de un extremo a otro. O sea que el puente de la Cartuja realmente era importantísimo. Por eso la ciudad creció hacia allí. Bueno, y aquí tenemos estos dos planos. Este es el plano 1.50.000 del siglo XIX hasta la Guerra Civil. Fijaros lo que os he comentado, fijaros la colina que había aquí, el gran convento de la Madre de Dios, qué tamaño tan grande, que ya había frenado la calle Porvenir, y el área del ferrocarril. Fijaros que aquí ya no está el ferrocarril, pero aún quedan grandes vacíos, grandes naves fabriles que había aquí, y aún no está hecha la ronda de San Telmo. Fijaros que aún no logra cruzar, y para eso tuvo que cortar parte de estas manzanas para poder cruzar. Fijaros que esta manzana en parte existe aún, es decir, que la calle se abrió por aquí. Aquí vemos un poquito, ¿veis? Aquí han quedado restos de manzanas que formaban parte de estas manzanas. Es decir, fijaros que realmente el Jerez medieval acababa un poquito más adentro, pues con el convento de la Madre de Dios probablemente, y ya venía esta ordenación de bodegas.
Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tenemos la Puerta del Sol, que sigue por esta calle que tenía que haber sido una calle muy importante, porque la salida del barrio de San Miguel hacia el este, hacia el puente de la Cartuja, pero fijaros que es una calle sin arbolado, con aceras estrechas, con la arquitectura muy dispersa, con esos bloques gigantes que han aparecido ahí, una calle que la pobre pues no ha tenido suerte. Si seguimos en cambio por la Ronda de San Telmo, vemos también que no hay arbolado. La Ronda de San Telmo, que es una ronda importantísima de la ciudad, desde Torresoto, Muleros, es una ronda que puede ser preciosa porque bordea la ciudad histórica, está sin arbolar, está descuidada y puede ser un espacio muy interesante. Al fin y al cabo es una ronda de conexión importantísima. Aquí vemos casas que se han construido en los restos de lo que eran las antiguas manzanas, con una placita, veis los restos de derribos y vamos bajando ya hacia la plaza de la Madre de Dios. Ya veis que aquí quedan restos de la pequeña escala de estas viejas manzanas y ya llegamos. Fijaros que aquí hemos dicho muchas veces que Jerez no tiene una avenida años 60, años 70. Y es verdad, no lo logró. Podía haber sido Avenida Andalucía, Avenida de Sevilla, pero no lo logró. Y sin embargo aquí parece que estuvo a punto de lograrse esa escala de gran ciudad de los 60, de los 70, precisamente los terrenos que habían sido ferroviarios, y por estas actuaciones de grandes bloques que crean una ciudad de más escala. Aquí tenemos el conventito de la Madre de Dios, que aquí lo hemos mostrado, la importancia que tenía, cómo frenó prácticamente el crecimiento de la ciudad por aquí. Porque es verdad que detrás tenía la colina donde está ahora el albergue de San Juan. Y aquí vemos ya la aparición de estos grandes bloques en lo que eran suelos del convento y la zona donde estaba la estación de ferrocarril. Aquí vemos la llegada de la calle Porvenir, importantísima, con las nuevas manzanas que han surgido, cambios de escala, que luego veremos cuando ya entremos al casco histórico, y que es una calle, como veis, que muere en esta pequeña rotonda y sin continuidad. Una cosa muy extraña en la historia de las ciudades. Bueno, aquí ya os lo he enseñado. Vamos a entrar ahora hacia la plaza. Fijaros que es una plaza que da pena que tenga aquí estas entradas del parking, porque es una plaza que tendría muchísimo futuro de haber ampliado aceras, incluso de haber tenido un espacio central, pero no va a ser posible por esas entradas del parking. Es una pena. Lo único que ha mantenido es una gran acera aquí, que está muy bien. Y aquí vemos la calle Porvenir otra vez y vamos a entrar en esta calle de lo que fue el convento. Fijaros que estos bloques se agradece primero que no haya vivienda en planta baja, aunque luego ahí vuelve a aparecer. Se agradecen las grandes terrazas, se agradecen que todas las viviendas son exteriores, aunque tengan habitaciones a patio. Perdonad. Aquí tenemos en la zona de atrás. Aquí tenemos una manzana nueva que, fijaros, ya no tiene terrazas, es mucho menos generosa de huecos y luego hay viviendas que dan a un patio demasiado estrecho. Ahí vemos la casa del fondo, se ve que son quizá probablemente del mismo arquitecto. Entonces se agradece, son viviendas muy ordenadas, y tenemos probablemente el salón, no sabemos si cocina y dormitorio, y los dormitorios a patio con baños en el centro. Se ve que son casas ordenadas, se agradece la gran terraza, y son bloques serenos, potentes y un cierto orden, y sobre todo se agradece las terrazas. Aquí vemos cómo tocan ya las grandes bodegas en ese barrio que va a ser un barrio de bodegas impresionante. Ahí vemos el conventito y cómo los bloques se van girando. La pena es que aquí no haya hay un parking debajo, ¿no? Pero que hubiese vegetación, y que fuese mucho más ameno este espacio. Ya veis, aquí tenemos entradas y salidas del parking. Y como veis, aquí las viviendas son una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otras dos aquí. Es decir, que todas las viviendas, no hay viviendas interiores, lo mismo que aquí. Dos viviendas, sí que hay interior a patios, pues dormitorios, pero todas las viviendas son exteriores. Fijaros, sin embargo, en esta, que es mucho más moderna, fijaros que estas viviendas dan a un patio, fijaros que es mucho más estrecho que los antiguos, y dan a este espacio. Están en el límite de ser casi una vivienda interior, cosa que aquí no sucedía. Es decir, que vamos a peor.
claramente vamos a peor. Aquí llegamos, este bloque es el bloque que forma ese frente. Fijaros qué pena las entradas del parking aquí, que impiden que esta hubiera sido un gran espacio. Pues sí, efectivamente tiene que pasar el tráfico, pero poder haber ampliado todo ese espacio, todo ese andén enorme. Bueno, aquí vemos las terrazas, que yo creo que son muy bonitas con este cambio de escala por la viga que aparece ahí. Creo que es muy interesante este frente. Y aquí ya los dormitorios. Y luego están muy bien las plantas bajas para comercio, pues generan un espacio de vida y una escala pues muy interesante. Claro, son baja más 6, o sea, es ya alto, pero bueno, aún en estos espacios grandes se pueden admitir. Sin embargo, fijaros como en la parte de atrás el arquitecto ha actuado de la misma manera. Son bloques en sus aspectos un poco autistas, ¿no? No saben, es típico de los años 60 y 70, no saben reaccionar ante distintos condicionantes. Es idéntica esta fachada que la fachada de la plaza. Vamos bajando de nuevo y aquí vemos otro bloque. Fijaros lo que os decía, no saben reaccionar. Aquí de repente va a tener probablemente los tendederos, las cocinas, y ya veis, es como si le faltase la fachada a este bloque, porque era una arquitectura abstracta, como de piezas de un rompecabezas, que eran incapaces de variar sus esquemas. Aquí algo lo ha variado, ya veis que al darse cuenta de la importancia de la plaza, pues ha creado sus terrazas y se agradece. Y si nos metemos por detrás, vemos las terrazas, vemos que son terrazas bonitas. Suponemos que esto era para tener flores, estos elementos que vuelan más. Y aquí tenemos las nuevas viviendas y ese gran palacio bodegas que tenemos ahí, que se está rehabilitando. Seguimos, este es el bloque que hemos visto. Vemos lo que decíamos, que son bloques que no reaccionan. Y aquí aparece la calle Diego Fernández Herrera, que es una de las importantes salidas de la ciudad. Que fijaros que aquí ya la altura empieza a ser un poco excesiva y la calle se empieza a oscurecer demasiado. Y aquí tenemos hacia la estación de ferrocarril toda esta actuación. Como veis, es quizá la zona de Jerez que más ha creado una ciudad de los 60-70. Toda esta zona estaba la estación de ferrocarril. Tenemos esa pieza que es muy bonita, con este cuerpo bajo, que habla de una ciudad moderna que, bueno, en Jerez no se logró consolidar. Y aquí tenemos la plaza, vista ya desde otro extremo. Y fijaros las posibilidades enormes que había, pero esas rampas estorban mucho, así como estos objetos tan pesados para los ascensores del aparcamiento. Aquí lo vemos desde la otra acera. Fijaros cómo esta ronda es una ronda importantísima. Ahí se ve el espacio de arbolado. Es una ronda que se merece una urbanización mejor. Aquí lo vemos desde el otro lado. Fijaros cuánto estorban estos elementos. Y bueno, tenemos este andén, pero que podía haber sido mucho mayor. Podía haber sido el doble de tamaño si no hubiésemos tenido esas rampas. Aquí vemos desde la calle Porvenir, que acaba aquí, el conventito y el final de esta calle. Como veis aquí hay varias rotondas. Yo creo que todo esto se podría reurbanizar para dar más entidad a esta plaza, porque es una plaza importantísima. Aquí la tenemos, fijaros con las rampas en este punto tan central. Yo lo que proponía era haber llevado, por ejemplo, pues el tráfico aquí y haber ampliado este andén, ¿no? Darle casi el doble de tamaño, porque es una plaza muy importante. Fijaros, aquí está como era, con ese espacio central, y aquí vemos la excavación. Es decir, fijaros que se podría haber planteado, pues bueno, que sabemos que es más complicado, pues que las rampas hubieran estado en las calles laterales para entrar. Ya sabemos que eso exige que los coches que quieren ir al parking pues tengan que dar alguna vuelta, pero la ciudad podría haber ganado casi un espacio amplísimo como espacio de relación. Sin embargo, pues ya veis que al final todo se lo come todo la ronda de tráfico, que fijaros que aquí al final queda muy estrangulada, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver, estamos en este punto,
Vemos cómo salían las calles. Y algo muy importante, ¿qué representa la Plaza Madre de Dios? Pues representa, os he contado en mi libro, en mis charlas de historia de la ciudad, cómo la ciudad crece como un juego de muñecas rusas. La pequeña muñeca está dentro de una muñeca un poco mayor y está en otra mayor, pero va repitiendo, los ojos, por así decir, las muñecas están todos en la misma posición. Fijaros que aquí podríamos decir, al pie de la primitiva ciudad está la ciudad califal. Probablemente hubo una ciudad, yo creo que romana anterior, que pudo tener la plaza donde están hoy estas placitas, pero que al final es la plaza del Arenal la que se transforma en la plaza mayor de Jerez. ¿Por qué? Porque la mayoría de plazas mayores son plazas que no están en el corazón de la ciudad, sino que están en lo que fue el borde de muralla. ¿Quién sucedió a la plaza de Arenal? Pues quizá la plaza Angustias. Fijaros que aquí llegaban los caminos que rodeaban la muralla y aquí también venían caminos que rodeaban el primitivo núcleo de San Miguel y los primeros arrabales cristianos. ¿Cuál sería la siguiente plaza, la que es la heredera de estas plazas? Pues sin duda, Madre de Dios. Madre de Dios sería la plaza de los años 70 en que recibía la ronda de la ciudad. Fijaros, recibe San Telmo y recibe la ronda que el ferrocarril ha obligado a cortar. Por lo tanto, es importantísima, es la puerta de la ciudad, una de las puertas de la ciudad, otra pudo ser la Plaza Angustias y otra Arenal. Las puertas se van trasladando. Por eso hay que tratarla como se ha tratado al Arenal, como se ha tratado a Angustias, como una gran plaza de la ciudad. No digo que se convierta en algo semi-peatonal, pero sí, hay que admitir, por supuesto, que es la entrada, el paso de la ronda, pero que es una puerta de la ciudad. Y si la ciudad hubiera seguido en esa dinámica medieval de dirigirse hacia el sureste, pues la siguiente plaza probablemente habría estado aquí, o probablemente ya en el siglo XXI habría estado aquí. ¿Pero qué ha pasado? Pues ha pasado que este eje se murió. Hay que decirlo claramente. El eje que iba hacia el puente de la Cartuja se murió. El eje hacia Algeciras murió. Y aquí han aparecido urbanizaciones de poca densidad que han ido, efectivamente la ciudad ha crecido, ya veis, ha seguido creciendo muchísimo hacia aquí, pero ya sin un eje vital. Podríamos decir que el sur, con el polígono industrial, cobró más fuerza que antes y también el eje de Sevilla. Y esta zona ha quedado como una zona más tranquila, más residencial, sin que aparezca una plaza. Por ejemplo, podemos decir, ¿por qué no se colocó aquí el Corte Inglés o IKEA cuando esto era seguir la dinámica de la ciudad? Pues probablemente porque esta zona ya ha pasado a ser una zona tranquila, de final de ciudad, de urbanizaciones. ¿Por qué? Porque el puente de la Cartuja ya no es tan importante. Fijaros los caminos que salían de aquí, todos se dirigían hacia el puente de la Cartuja y muy probablemente antiguamente hacia el puerto romano que estaba aquí. Luego, tras la desaparición del puerto romano, fue el puente de la Cartuja, que es el que permitía llegar a Medina Sidonia, a Algeciras. Y hoy ya, ¿cuál sería el nuevo puerto? Aquí tuvimos el puerto romano, el puente que permitía llegar al mar. El nuevo puerto es el aeropuerto. Por eso la ciudad está tendiendo hacia aquí, si os fijáis. La tensión de la ciudad, fijaros que en la Edad Media realmente vino hacia aquí, luego se ha ido desplazando y fijaros, basta ver cómo la ciudad está creciendo en círculos concéntricos, pero el centro se está moviendo. A Puerta de Sevilla, a la Avenida Ingeniero, a donde está el Corte Inglés. Es decir, se va moviendo ese centro y los círculos están creciendo hacia allí. Es verdad que hay crecimientos, por ejemplo, estas urbanizaciones que están tendiendo hacia el sur, el polígono empresarial, pero creo que la ciudad está tendiendo claramente en el eje de Sevilla. Precisamente quizá también por la presencia del aeropuerto. El aeropuerto siempre es un elemento de prestigio en la ciudad. Bueno, sigamos ahora por la calle Diego Fernández Herrera. Aquí vemos estas casas. Fijaros que aquí he utilizado el travertino español para forrar estos elementos escultóricos y queda muy muy bonito. Fijaros qué bonito el conjunto de la terraza. Es una pena que se cierren en miradores porque la arquitectura pierde mucho. Seguimos, aquí aparecen estas quizá excesivamente altas y esta casa que se ha adaptado a esa fachada, la casa posterior, y aquí llegamos al impresionante palacio, esa impresionante construcción que está siendo rehabilitada.
Fijaros, es maravilloso este edificio. Podía haber sido, se está rehabilitando para centro de salud, lo cual es rarísimo. Porque centro de salud necesita superficies muy limpias, no necesita estas alturas. Podría haber sido la sede del ayuntamiento, podría haber sido una biblioteca de la universidad, podría haber sido muchas cosas quizá más apropiadas, pero bueno, es bueno que se rehabilite. Pero fijaros qué edificio monumental de tal escala que yo creo que no le pega nada ser un centro de salud. Un edificio de los más monumentales que tiene Jerez. Es impresionante, podría haber sido la sede del ayuntamiento, como digo, o algo muy importante, un gran hotel. Ahí vemos enfrente la estación y luego la estación de autobuses. Fijaros que esto es una puerta de la ciudad, para el que llega en tren, para el que llega en autobús. Aquí vemos que hemos estrangulado. Jerez no está teniendo suerte con las entradas a aparcamiento, porque todo esto podría haber sido un gran espacio común entre la estación y el palacio, una gran puerta de Jerez muy bonita, y hemos ocupado ese espacio con la estación. Bueno, aquí ya empiezan las obras, espero que se respete la vegetación. Fijaros el eje de la avenida que apunta hacia allí, ya hacia el casco histórico. Como veis, no hay arbolado común, nada detecta que esto sea una puerta importantísima de la ciudad. Esta rampa estorba mucho, ya veis, estrangula un poco la avenida. En fin, no hemos sabido sacar partido a este espacio. Y ahora vamos a subir viendo este palacio. Vamos a dejar esta avenida y subimos bordeando el gran palacio. Fijaros qué arquitectura fantástica. Se ve que ha sufrido, pero fijaros que es un edificio. Realmente se merece un destino mejor que el centro de salud. Pero en fin, aquí tenemos las grandes bodegas que lo continuaban, que me parece un mundo fascinante. Fijaros el zócalo de sillería. Impresionante estas grandes bodegas, luego las veremos. Enfrente también, es decir, todo este barrio empezaba a ser una área de grandes bodegas. Las de enfrente aquí las tenéis. Estos portalones me parecen fantásticos. Estas ménsulas, las claves. Fijaros qué bonita la escala de este portalón. También la pequeña bodega de enfrente. Si giramos, vemos este conjunto de 3 naves fantásticas. Enfrente tenemos otra nave. ¿Veis? Con un portalón también bellísimo. Fijaros qué maravilla. Son verdaderos monumentos estas bodegas. Jerez ha perdido muchas. Espero que las que ha conservado las conserve. Es impresionante. Ninguna ciudad de España tiene este conjunto monumental de bodegas. Tenemos la de Álvaro Domecq. Seguimos por la calle. Fijaros qué puerta. Es fantástica. Las bodegas de Jerez tendrían que ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, de verdad, lo estoy diciendo. Que ninguna ciudad del mundo tiene tal riqueza de construcciones, todas en torno al mismo tema, del Jerez, del vino. Fijaros qué maravilla. Hay varios libros estupendos sobre el Jerez de las bodegas. Y aquí llegamos ya a la que habíamos visto antes, a la Plaza Madre de Dios y a los bloques. Fijaros, aquí se le ha limpiado el enfoscado, pero estas estaban pensadas para estar enfoscadas. Y la siguiente puerta, ya tocando estas nuevas construcciones. Fijaros qué conjunto tan impresionante con el palacio y el mérito y las bodegas. Y luego sigue esta manzana, esta es la que hemos visto, seguimos con las bodegas de Domecq. Fijaros que son calles que, tienen arbolado, pero está muy descuidado el arbolado, ha desaparecido en muchos puntos. Otra gran bodega que nos lleva hasta la parte alta de la ciudad, donde está esa Acrópolis, donde está el hogar de San Juan, el albergue de San Juan. Fijaros que aquí acaba esta otra gran bodega y estamos ya en el punto más alto de la ciudad. Y aquí aparecen enormes bodegas que culminan este recorrido, que las veremos cuando entremos desde el otro lado. Si seguimos rodeando esta manzana, vemos cómo era todo un mundo. Fijaros qué fantástica esta fotografía. Este era el mundo de Jerez, de este
Era una especie de polígono bodeguero enorme, impresionante. Pienso yo que se podría ver, luego hablaremos de él. Rodeando esta bodega llegamos a otra gigantesca bodega que domina la cumbre de la ciudad. Conjunto fantástico. Fijaros qué conjunto de bodegas las que estamos viendo, las que están en la cumbre y probablemente las que han desaparecido, que las marco como los puntos azules. Probablemente aquí hubo bodegas, luego lo veremos en la fotografía aérea, también aquí. Es decir, era un mundo de bodegas y de instituciones religiosas, lo vamos a ver ahora. Yo pienso si podía haber estado aquí la universidad, ocupando esas naves, si podía haber habido un parque empresarial, un parque tecnológico en las bodegas abandonadas. Bien, vamos a seguir ahora por la calle. Aquí pasa a llamarse calle Ferrocarril. Y vamos a subir ahora por esta nueva calle. Fijaros, esta es una manzana casi enteramente nueva. Como veis, aquí ya la residencia empieza a aparecer hasta llegar de nuevo a la manzana de bodegas. Aquí está la capilla protestante y seguimos con nuevas bodegas. Fijaros qué conjuntos. Y llegamos ya allí a las instituciones educativas, a los salesianos y al fondo el albergue de San Juan o la Fundación San Juan, que está en la Acrópolis de la montaña. Aquí están los salesianos, más antiguas bodegas. Fijaros qué fantásticos edificios. Algunos están reutilizados. Estamos aquí, al pie de la entrada a la Acrópolis de la Fundación San Juan. Bien, vamos a seguir ahora por aquí. ¿Veis? Aquí hay perdonad, esto era para que veis las manzanas que siguen, las casas. Da la impresión que son del mismo arquitecto, luego veremos los problemas que tienen esas viviendas. Y aquí llegamos a un grupo de viviendas que tiene de bueno que no tiene vivienda interior, todas son exteriores. Eso es un ejemplo a seguir. ¿Veis? Este grupo además está muy bien porque no hay vivienda en planta baja. Bueno, pues yo creo que estaba hecho con cariño. Y todas las viviendas tienen dormitorios al patio, pero no hay viviendas interiores. Estamos en este punto. Aquí aparece esta dotación. Y ahí aparece ya el nuevo barrio con una densidad muchísimo mayor. Si seguimos por aquí, por Tomás Bengoa, encontramos estas primeras calles paralelas a la que habíamos seguido. Fijaros, aquí estas construcciones son del mismo arquitecto. Sabemos, y eso es bueno, que no hay vivienda interior, pero en cambio esas de ahí tienen viviendas interiores. Es tremendo que cuanto más modernas son las viviendas, más nuevas, son peores. Peores porque no cumplen condiciones a veces de soleamiento. Fijaros qué elegantísimo era este conjunto, donde da la impresión que había unas parcelas de vivienda que estaban repetidas. Por desgracia, han desaparecido muchísimas. Pero merecerían una tesis. ¿Veis? Son todas las casas idénticas. ¿Veis? Unas han perdido sus cornisas, pero sería muy bueno buscar cuántas quedan para que si se permite construir encima se respete estas plantas bajas. ¿Veis? Aquí ya han sido sustituidas. Esta también ha sido sustituida, pero aún quedan restos de esa parcelación. Aquí, claro, aquí el límite de la altura pues habría que haber tenido muy en cuenta, porque estas calles con estas alturas pasan de ser calles estupendas a ser calles insanas. Aquí llegamos ya a una primera zona de manzanas. Estamos aquí. Y seguimos. Fijaros que aquí solo se han salvado esta nave. Aquí ya se ha construido y ahí vuelven a aparecer las naves. Esta sería la única interrupción que ha habido y aquí pues ya veis que ha habido ya más interrupciones y que han aparecido esas viviendas. Llegamos ya a la bodega que habíamos visto antes. Ahora vamos a seguir y vamos a ir por la siguiente calle. Esta es la siguiente calle, veis, es el mismo arquitecto de antes, formando este final de manzanas, y seguimos por la calle. Aquí ya no vamos a encontrar tanto el resto de la antigua parcelación de viviendas. Aún
probablemente quedan restos de esa parcelación, quedan bodegas y sobre todo aparece la preciosa capilla, no sé si es evangélica o protestante, que se ha mantenido, ya veis, con estos pequeños pabellones. Fantástica, muy, muy bonita. Preciosa en este polígono de bodegas que aparezca esta capilla. Aquí llegamos a otros espacios que habíamos visto antes y fijaros, vuelve a aparecer esa parcelación tan bonita que se va notando, pero que aquí ya ha desaparecido completamente. Fijaros, y aquí, fijaros qué bonita la cornisa de esta bodega que habíamos visto antes hasta llegar a las grandes bodegas que hemos visto. Pues esto es un patrimonio que habría que preservar a toda costa. Ahí llegamos a ese punto. Ahora vamos a seguir y entraremos de nuevo por esa calle. ¿Veis? Seguimos. Aquí aparece un bloque que me preocupa, da la impresión que tiene viviendas interiores. Aquí, en cambio, este es el arquitecto que conocemos. Tenemos la garantía de que no tiene vivienda en planta baja, lo cual es muy bueno, y no hay vivienda interior, hasta llegar ya a La Salle. Sí, es La Salle. Es decir, fijaros que están casi en la misma posición que Salesianos. La Salle, y ahí ya llegamos a los grandes bloques del barrio. Si nos metemos por esta calle, tenemos este bloque que veis. Aquí hay viviendas que están dando a este callejón, a patio, no lo sé. Mientras que estas ya veis que son todas viviendas pasantes, eso es buenísimo. Hay dormitorios a patio y salones al exterior. Pero fijaros estas. Esto es tremendo. Aquí hay viviendas interiores. Todas estas. Puedes decir, bueno, este patio no está tan mal. Pero estas viviendas... Y esto es una nueva ordenanza que tiene el Ayuntamiento de Jerez, que en otras ciudades de España estaría totalmente prohibida. Las viviendas deben ser exteriores. Y cuando son interiores deben dar a un patio amplísimo, un gran jardín, o un patio de manzana, como pasa en Madrid y Barcelona. Pero no puede ser que haya viviendas que den a un patio de 3x3. Eso es inhumano. Eso supone que para el futuro va a haber problemas gravísimos en esas barriadas de viviendas interiores. Van a ser guetos, se van a degradar. Lo aviso porque esa ordenanza del ayuntamiento hay que modificarla inmediatamente. Va a destruir Jerez. Está destruyendo ya el casco histórico. Bueno, vemos La Salle. Ves los restos de antiguas bodegas que La Salle ocupó, transformó, escuelitas. Y fijaros, vuelve a aparecer esa parcelación. Sería interesante hacer una tesis sobre la evolución de esta gran cuadrícula, si fue en origen residencial, si fue en origen de bodegas. Fijaros qué bonita, qué secuencia tan fantástica. Pues esto solo había en Jerez. Barrios tan enormes solo de bodegas solo se daban en Jerez. Fijaros que podríamos recuperar, veis aquí los salesianos han ocupado estas naves, y aquí vamos a girar en torno a los salesianos, mirar qué fantásticos. Qué elegancia la de estos huecos. Esto era Jerez. Fijaros qué preciosidad. Aquí seguimos hacia la puerta de los salesianos y llegamos ya a esa acrópolis enigmática donde está la Fundación San Juan. Si seguimos aquí llegamos a donde habíamos visto antes. Entonces fijaros, aquí he querido marcar los restos de esa parcelación de viviendas. No sé si en origen todo fueron viviendas, con esta capillita en su corazón, o si en origen eran bodegas. El caso es que fijaros, aún quedan parcelación de viviendas y aún quedan muchas bodegas. Y fijaros la importancia en esta pequeña ciudad, no solo de las bodegas, sino también las instituciones de la iglesia educativas o de albergue, como es esta en la Acrópolis, fantástica Acrópolis para Jerez, o por ejemplo los salesianos, o La Salle, que ocupa gran parte de aquí, o la capilla evangélica, que ocupa todo este tramo. Fijaros qué ciudad tan apasionante, de bodegas, parcelaciones antiguas y dotaciones. Por eso decía que esto podía haber sido quizá la universidad. Podían haber estado aquí las facultades, ocupando las viejas bodegas. Bueno, seguimos por esta es la manzana que hace el enlace
con el barrio de bloques. Aquí ya vemos lo que tiene delante la dotación, ahí la vemos, cómo ella se va adaptando. Y bueno, son viviendas, como digo, lo bueno es que son exteriores. Aquí hay un grupo diferente de viviendas que hace la transición, es esta pieza. ¿Veis? Esta es una manzana de transición que realiza la conexión entre esta cuadrícula y el nuevo barrio. Entonces vamos a entrar en el nuevo barrio. Son bloques en H que aquí están unidos, es decir, son viviendas exteriores todas con dormitorios a patio. Aquí las vemos, tienen pequeños gestos de plaza. Echamos en falta que no tengan unas terrazas más generosas, más amplias. Pero bueno, por lo menos todas las viviendas son exteriores, aunque la densidad es muy grande. Llegamos al final. Esto es como se ve desde el ferrocarril. Al otro lado del ferrocarril, como veis, son bloques en torres en H que han sido unidas, formando un murallón excesivo. Aquí las vemos desde ya del otro extremo, la pequeña dotación, y ya llegamos a esta nueva barriada. Fijaros que aquí hay varios arquitectos. Está el que hizo estas viviendas. Estas son un poquito diferentes, tienen las ventanas más grandes, más amplias. Aquí tenemos las de ese arquitecto que logra que todas sean exteriores. Aquí tenemos la zona de viviendas con viviendas interiores. Este otro bloque muy denso. Este otro bloque muy denso. Este arquitecto, que es el mismo, que actuó ahí en la Plaza Madre de Dios. Y aquí tenemos unas torres muy interesantes, porque son viviendas todas exteriores, pero con núcleo de comunicación para solo 2 viviendas. Es decir, no hay patios. Y me parece muy, muy interesante. Estos son diferentes, son 2 arquitectos distintos. Fijaros. Las piezas son magistrales. Tienen la zona de comunicaciones, luego los grandes salones, no sé si esto será salón, cocina, quizá baño, y hacia atrás los dormitorios y la cocina. Y fijaros que son piezas muy esbeltas, muy, muy elegantes, muy finas, con todas las viviendas exteriores. Las terrazas también son muy generosas. Ahí tenemos probablemente es la comunicación, las escaleras, y al otro lado tenemos tendederos y cocinas. Fijaros qué bonito conjunto. Aquí tenemos bloques, 2 bloques distintos, 2 arquitectos distintos. Quizá lo único malo que tiene este grupo es, por ejemplo, esta pequeña plaza donde, como veis, dan los salones de estos 2 bloques. Una pena, porque quizá estos podían haber dado los salones hacia el patio de la escuela y estos hacia allí, como ha hecho aquí. Fijaros que aquí los salones han dado hacia el exterior y este patio queda para los dormitorios. Estos 2 bloques serían quizá los más conflictivos. Aquí ya vemos que aparecen viviendas con muy poco espacio de luz. Una pena. Este es el bloque que os decía, que veis las ventanas son mucho más generosas y gana muchísimo la vivienda. Y estos son uno de esos bloques, fijaros que es muy interesante, con el tendedero y cocina y las grandes terrazas. Es un bloque curioso. Y aquí ya llegamos a la Acrópolis, que tiene unas posibilidades enormes. Bueno, fijaros cómo solo al jardinar un poquito en los bordes mejora muchísimo. Esta es una pieza fundamental en la historia urbana de Jerez, porque es la cumbre en que acaba la meseta de Jerez. Tiene grandes jardines que aún podrían ser más hermosos y es la única pieza monumental dentro de las que vamos a seguir de bodegas que culmina Jerez. Fijaros, aquí vemos un poco. Es un conjunto muy, muy complejo, muy rico, y que si tuviera más vegetación sería un verdadero palacio. ¿Veis? Es una planta muy, muy bonita, con 2 brazos y 2 patios. Fantástico. Esto sí que es esto bien restaurado, cuidado, sería realmente un gran palacio. Ya veis que luego tuvo crecimientos añadidos, varios crecimientos ya más desordenados. La entrada está demasiado cerrada. Pero fijaros lo que sería si lo rodease un gran jardín. Aquí vemos la calle que llegaba. Ahora daremos la vuelta por él. Fijaros, esta es la calle. Recordáis que esto eran los salesianos. Esta es la calle que llegaba aquí. Esta es la entrada. Las antiguas siervas
Hermanitas de los Pobres. Fijaros qué pena el frente que tiene un edificio que es muy digno, muy monumental. Si venimos por el lateral, fijaros que este final, perdonad que vuelvo atrás, es el final donde acaba esa calle que era la continuación de la calle Sol, muere aquí en este rincón. Entonces esto es un elemento importantísimo, esta pieza. Si se jardinase, si se ordenase, ya veis que tiene añadidos, pues que bueno, según sus pobres presupuestos, pues hacen lo que pueden, ¿no? Y aquí llegaban las bodegas que vimos antes. Entonces, es una pieza importante. Qué pena que se haya construido aquí este elemento de viviendas, porque ya veis que este era un mundo todo de bodegas. Y si giramos, aquí aparece el último palacio, podríamos decir, el último palacio de este barrio de Jerez. Fijaros qué elegancia, qué altura tienen los balcones, porque a partir de él vienen ya todas las grandes bodegas de esta cumbre. O sea, es una cumbre fantástica porque tiene ese gran, en la Fundación San Juan, que pues realmente un gran palacio, y todas estas secuencias de naves realmente maravillosas. Fijaros qué naves. Y veis las arquerías interiores, con un espacio central. Esta es la que va al otro lado. Fijaros qué maravilla. Todas las molduras. Claro, alguien me dirá, ¿qué hacer con todos estos volúmenes enormes? Pues bueno, podía ser un parque empresarial, un parque tecnológico, podrían haber sido facultades de la universidad, pueden ser almacenes, pueden ser empresas. Lo que no debemos hacer es derribarlas para hacer viviendas. Fijaros que Jerez era único en este aspecto. Todo esto hay que ponerlo en valor. Fijaros, esto es donde hemos visto ese pequeño palacio, el gran palacio de la Fundación San Juan y estas impresionantes bodegas. Y aquí están las que llegaban desde el norte, todas las que hemos ido viendo. Fijaros qué conjunto. Y mirar lo que había al otro lado. Había también bodegas. Aquí se ha hecho este bloque tremendo. Fijaros, era una calle, aquí se ve que era una calle muy importante, pero una calle silenciosa, pero con una enorme dignidad. Aquí uno no echa en falta arbolado ni nada, porque la arquitectura es tan poderosa. Y si se hubiera respetado esta escala, pero no se ha respetado. ¿Veis? Todo ese muro culmina en este gran giro con esta inmensa, maravillosa portada. Fijaros, le han cortado para poder acceder, pero no pierde su dignidad. Y ahí continúa, la bodega sigue por dentro. Fijaros qué espacio tan impresionante. Esta calle muy densa, ahí tenemos la bodega por dentro, continúa hasta la otra bodega, que antes hemos llegado hasta aquí, desde aquí. Y viene esta calle, que fijaros que esta es la calle que continuaba la calle Sol. Y empedrada, era una calle que vamos a seguirla, pero que murió contra la pared esa de Hermanitas de los Pobres. ¿Veis? Es un camino y llega ya a la plaza. Fijaros que aquí muere esta calle que había dado calles muy importantes. Perdón, no era la calle Sol, era la calle Campana. La calle Sol continúa por aquí. Vemos de nuevo eso y ya vamos hacia la Puerta del Sol. Por esto que como digo, para haber sido tan importante este camino, pues no ha tenido suerte. Y tenemos la iglesita de este barrio y ahí tenemos la ermitita y llegamos ya a la Puerta del Sol que habíamos visto en la ronda de San Telmo. Y aquí solo ya quería mostraros las naves que había, las bodegas que había de esta zona, el gran palacio que dominaba esto, el gran palacio que culminaba, era un barrio magnífico. Y aquí estaban todos estos grandes huertos o jardines que han sido ocupados por los nuevos barrios. Y bueno, fijaros que aquí estaba sin hacer la conexión de Ronda San Telmo y aquí estaba la estación. Este es el vuelo americano del año 56, que se refleja también en este plano. Todo este enorme espacio que tocaba ya al casco histórico.
apasionante. Aquí vemos ya el plano este con que veis aún no se ha hecho la conexión de San Telmo. Y aquí, bueno, lo que os decía de todas las bodegas que realmente han probablemente desaparecido. Y el conjunto de todo este barrio, ya lo hemos dicho. Fijaros que estábamos en 430 palacios y aquí vamos a sumar el de la placita, este gran palacio, estaríamos en 433. Perdón, y el palacio que nos habíamos olvidado. 434 palacios, porque en la charla anterior estuvimos dudando de si estas podían ser considerados palacios. Si los hubiera considerado, tendríamos 3 más, daríamos en 437 palacios. Y muchas gracias.